Vamos a comenzar pues con nuestra oración. Vamos a encomendarnos a Dios en esta noche. Sobre todo pidiéndole a Dios agradeciéndole también por el bautismo que hemos recibido en la iglesia que Cristo fundó. Vamos pues a comenzar con nuestra oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta noche, Señor, nos queremos poner en tus manos. Queremos, en primer lugar, Señor, agradecerte por este día que ha transcurrido. Agradecerle al Señor por todas las cosas maravillosas que nos dio en este día. Te agradezco, Dios, por permitirme hoy celebrar la Eucaristía, visitar algunas personas que necesitaban de recibir a Jesús sacramentado, el sacramento de la confesión. Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en mi vida. También te agradezco, Señor, por la vida que le has concedido a todos mis hermanos aquí presentes. Gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de tantos problemas que tenemos en la vida, siempre nos das una oportunidad para amarte, para glorificarte. Te damos gracias, Señor. Gracias porque de esta manera, pues, nos muestras tu amor. Gracias también, Señor, por la iglesia que tú has fundado. Esa iglesia en la cual nos permite ser parte de ella. Gracias, Señor, por el bautismo que recibimos. Gracias a nuestros padres que nos llevaron a bautizar y desde ese entonces nos convertimos en miembros de tu iglesia, nos convertimos en hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias por aquel sacerdote que nos bautizó, por aquel obispo que nos dio el sacramento de la confirmación, por aquel sacerdote que nos ha escuchado en confesión, que nos ha dado la Eucaristía, por aquel sacerdote que nos ha aconsejado, que nos ha guiado. Gracias, Señor, por el Papa Francisco. A pesar de las dificultades que está pasando, Él siempre nos anima a seguir entusiasmados, animados por el Espíritu Santo. Gracias por todos los obispos de tu iglesia, porque en ellos está el depósito de la verdad. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas a cada uno de nosotros. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, y llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Nada más quizás hacer algún resumen del tema que vimos hace 8 días, el domingo, donde hablábamos sobre el tema de la iglesia. El tema de la iglesia, que es un plan de Dios. Dios así lo quiso, de fundar una iglesia, y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Recordábamos que existía un pueblo llamado Israel, que este pueblo no lo quiso aceptar. Jesús eligió a un grupo llamado apóstoles, luego un grupo de 72 discípulos, luego fundó la iglesia, y en esta iglesia tiene que estar presente la Virgen María, la Eucaristía, la confesión, la jerarquía, donde está el Papa, los obispos, y sacerdotes y diáconos, como en la Biblia lo decía, presbíteros. En esta iglesia donde está el sacramento de la unción, en esta iglesia donde se recibe a través de imposición de las manos. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Después de haber aclarado este tema sobre la iglesia, ahora quiero tocar con ustedes cómo se ingresa uno a la iglesia. O sea, uno no es católico así por así, no. Hay algunos requisitos, hay algunas formas en que el mismo Jesús nos ha enseñado para formar parte de esta iglesia. Y uno ingresa a la iglesia a través del bautismo. Y esto es lo que vamos a dialogar o lo que vamos a ver en esta noche. Si después alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto lo puede hacer. También pueden ir colocando de pronto sus preguntas a través del chat, ¿verdad? Pueden ir enviando sus preguntas y al final, pues vamos a contestar. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre el tema el bautismo de los niños. ¿Qué dice? ¿Por qué nosotros a nivel doctrinal en la Iglesia Católica no estamos equivocados? Donde sí tendríamos que repensar es en el tema, en el ámbito de la pastoral, en cuanto se refiere al tema del bautismo. En el ámbito doctrinal estamos bien. En la pastoral es donde tendremos que analizar muchas cosas y me gustaría que dieran su punto de vista al final de este tema. La mayoría de protestantes suelen decir que el bautismo de los niños o el bautismo que realizamos en la Iglesia Católica no tiene validez. Si usted ha tenido la oportunidad de dialogar con un protestante, ¿qué es lo que comúnmente te dice? Tu bautismo no vale. ¿Por qué no vale tu bautismo? Porque en primer lugar, usted se bautizó de pequeño. Entonces no tiene ninguna validez porque Jesús se bautizó ya de adulto. Otro aspecto es que su bautismo no vale porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces ellos nos dicen que uno de niño no tiene pecados y por lo tanto ese bautismo no vale. Por otra parte, ese bautismo que nos hicimos de niño no vale porque nos echaron un poquito de agua. En cambio, Jesús fue bautizado en el río Jordán y ahí pues hay suficiente agua, por lo tanto, eso sí tiene validez. Esas son las ideas que corren en la mayoría de los protestantes. O sea, en la mayoría de los protestantes corre esa idea. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de 1500 años resulta que ahora ellos salen y aparecen diciendo que ellos tienen la verdad?
cuando sabemos y conocemos que a través de la historia, pues surgieron o empezaron a partir de Martín Lutero. Entonces uno se da cuenta de que las cosas no van por allí. Entonces, ¿o a poco la iglesia estuvo equivocado durante 1500 años? Pues no lo creo, ¿verdad? Yo no creo eso. Uno puede errar en algún asunto, pero en cuestión del bautismo, 1500 años, y para que ahora aparezca Martín Lutero y todos los hijos de Lutero, y entonces suelen decir que ese bautismo no sirvió. Vamos a ver entonces qué dice la Iglesia Católica o qué respuesta le da la Iglesia Católica. Voy a pedir a Tana, por ahí creo que la vi, por ahí, si me puede apoyar con algunos textos bíblicos, porque vamos a leer la Biblia, por favor. Ustedes también les pido que estén allá al tanto con la Sagrada Escritura, porque vamos a estudiar la Biblia. Por eso les he dicho, les he puesto en el mensaje que vamos a utilizar la Biblia, o un cuadernito por allí donde usted pueda utilizar para que pueda estudiar esto. Entonces vamos a ver en la Biblia. El bautismo, en la Biblia hay adultos y niños. Es decir, la Biblia no se contradice que solamente es para adultos o solamente va a ser para niños. O sea, la Biblia no se contradice. Entonces vamos a hacer ese estudio. Primero vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Por favor, Tana. Sí, padre, lista. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Bueno, dice que vayan por todo el mundo y prediquen o anuncien o proclamen, dice, la buena nueva. ¿Cuál buena nueva que trae Jesús? Vamos a ver entonces cuál es esa buena nueva que trae Jesús. Vean ahora versículo 16, ¿qué dice? El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Otra vez, por favor. El que crea y se bautice, se salvará. Allí. Dice que para poder bautizarme, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Tengo que creer. ¿Y en quién tengo que creer? Tengo que creer en Jesucristo. Bueno, ahora digo yo ya creo en Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora viene el bautismo. Como te bautizaste, ¿qué va a pasar ahora? Sigue, por favor. Ok, el que crea y se bautice, se salvará. Ok, entonces el bautismo dice que también nos sirve ¿para qué? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. O sea, este es un punto importante porque el bautismo es para nuestra salvación. Y nos vamos a ir en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Estamos hablando que el bautismo dice que sirve para la salvación. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Siga, 19 hasta el 21. Me refiero a esas personas que no se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Muy bien. Nos pone el ejemplo del arca de Noé. Es una prefiguración que se habla en el ámbito bíblico. Es una prefigura.
El arca en el Nuevo Testamento viene a significar la iglesia. Los que estuvieron en ese arca se salvaron de ese diluvio. Los que hoy estamos dentro de la iglesia tenemos posibilidades también de salvarnos. Pero dice que hay una cosa que nos salva. A ver, no recuerdo en qué versículo leíste, versículo 20, ¿qué dice? De ese mismo capítulo. Dice, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. ¿Siga? Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través allí. Dice que entraron al arca y se salvaron a través de ¿qué dice? Del agua. Del agua, muy bien. ¿Sigan? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Dice que esta es una, dice que esa es una figura ¿de qué? Del bautismo. Del bautismo. ¿Sigan? Que ahora los salva. Pues no se... ojo aquí. Dice que el bautismo nos salva. Listo. O sea, a través del bautismo y estar en la iglesia que Cristo fundó, podemos encontrar, ¿qué cosa? La salvación. Pero eso no quiere decir, hermanito católico, ok, me bautizo, estoy en la iglesia, ya no voy a misa, no comulgo, no confieso, no estoy en ningún grupo, estoy como un católico así cruzadito de la mano y todo tranquilo. No. El bautismo sí, pero hay que entrar en el arca. Hay que entrar en el arca que es la iglesia. De lo contrario, tronamos ahí. Por eso es importante esto. O sea, pues, dice que el bautismo nos salva. Como decía en Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará. Ahora bien, ¿qué pasa con el que no cree? Dice que se condena, dice la Biblia. Ahora nos preguntamos, o las sectas nos preguntan, a ver, padrecito, ¿un niño cree? Mi respuesta va a decir, estás en lo cierto, porque un niño no cree. O usted me va a decir que un niño sí cree. No, o sea, un niño no cree. Por lo tanto, los protestantes, ya lo vieron, ese bautismo de los niños no vale. ¿Por qué? Porque él no cree. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta en que Marcos le está escribiendo a la primera comunidad cristiana y se está refiriendo a los paganos. Obviamente, el mensaje tiene que llegar primero ¿a quién? A los adultos. Y después vendrá para los niños, pero primero va a llegar a los adultos y luego vendrá para los niños. Por lo tanto, la Biblia aquí dice, el que crea se bautice, se salvará. Vayamos ahora a San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. ¿Qué dice? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Allí dicen que todos los pueblos, todos, o dice solamente los adultos, dice la Biblia. No, ¿verdad? Dice todos los pueblos, toditos. Cuando incluye la palabra, todo es todo. No está diciendo, bueno, entre ese todo, los adultos sí y los niños no. No. Dice la Biblia, todo, ¿verdad? Todo dice la Biblia. Ok. Siga, por favor. ¿Y para qué dicen? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Listo. Vean. Aquí se está hablando, dice que vayan, hagan, o sea, el verbo vayan es un imperativo que se tiene que ir, no que yo no quiero, no, vayan. Y luego hagan. ¿Quiénes? Que todos los pueblos sean mis discípulos. Parece ser que San Mateo primero dice que hay que catequizar y luego, ¿qué sigue? Bautizándonos.
¿Y cómo dice que lo tienes que bautizar? Lo tienes que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero está un bautismo. Después del bautismo, ¿qué viene? Una catequesis. Aquí está hablando de una manera general. No está diciendo solamente los adultos, no. Vayan que todos los pueblos sean estos a nivel general. Niños y adultos, jóvenes, ancianos, todo. Aquel que quiera recibir el mensaje de Jesús. Vayamos ahora a San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6. San Juan 3, 5 al 6. Jesús les contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Esto. Dice que hay que renacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a renacer de nuevo? Lo vamos a hacer a través del bautismo. Hay que renacer de nuevo. Así que el Evangelio de Marcos está hablando de una manera específica a una comunidad pagana que apenas está conociendo a Jesús y se está dirigiendo a los adultos. Entonces, hay razón por la cual dice el que crea y se bautice. En cambio, Mateo y Juan se está hablando de una manera general, adultos y niños. Por lo tanto, ¿la Biblia dice que solamente hay que bautizar adultos? No. ¿La Biblia dice que solamente hay que bautizar niños? No. Por lo tanto, en la Biblia hay bautismo de adultos y también hay niños. El protestante dice, muéstrame con la Biblia en donde dice que hay que bautizar niños. Yo les he dicho, muéstrame con la Biblia donde dice que no hay que bautizar niños. ¿No lo encuentras? Ok, pues yo sí te puedo dar algunos argumentos para decirte que aquí está hablando de una forma general, adultos y niños. Vayamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38. Hechos 2, 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Aquí es otro argumento que utilizan las sectas. ¿Cuál es el argumento? Dice, conviértanse. Y a veces nos cuestionan. A ver, pregunto, ¿un niño de qué se va a convertir? Un niño tiene 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3, 4. ¿De qué se va a convertir el niño? O ¿de qué se va a arrepentir? Si dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿de qué se va a arrepentir? Así nos quieren agarrar los protestantes para decir que el bautismo de los niños no vale. 1, porque no cree. 2, porque no tienen pecado, según ellos. Pero vamos a ver más adelante qué nos dice la Sagrada Escritura. Y vamos a ver desde la Biblia que ya se empezaban a bautizar ya adultos y niños. Vayamos en el versículo 39, por favor, del capítulo 2, ¿qué dice? Dice, porque el don de Dios es para ustedes. Ajá, permíteme. Dice que ese don de Dios, que es a través del bautismo, dice que es para ¿quiénes? Para ustedes, los papás, y luego. Y para sus hijos. Y para sus hijos. O sea que el bautismo no solamente va a ser para papá y mamá, y ya los hijos. No, después dice que es para ti, para tú como papá y mamá, y luego también va a ser para tus hijos. Eso dice la Biblia. Ahora, vayamos en Hechos de los Apóstoles, igual, capítulo 16, versículos 31 al 33. Vean ustedes cómo está ese bautismo, y que me diga el protestante que ahí se equivocó San Pablo o Lucas, porque escribió este libro, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice? Hechos 16, 31 al 33.
Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí, permíteme. Primero dice que hay que tener, ¿qué cosa? Fe. ¿En quién tenemos que tener fe? En el Señor Jesús. Cuando tú tienes fe en el Señor Jesús, dice que te salvarás. ¿Quién es? Tú. ¿Y qué más? Y tu familia. Ah, y tu familia. Y de ahí me recuerdo aquel texto bíblico de Lucas 19, por favor. A ver, leamos Lucas 19, que no tiene que ver nada con el bautismo, pero por el tema de salvación sí. Lucas 19, 9 me parece que es. Okay. Por Lucas favor. 19, 9. Sí. Nos dice, Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Ah, muy bien. Dice que gracias a este inicio de conversión de Zaqueo, dice que ha llegado, ¿qué cosa? La salvación. ¿Para quiénes dice? La salvación a esta casa. A esta casa, no solamente para ti, Zaqueo, porque está hablando en el contexto de Zaqueo. No solamente para ti, Zaqueo, sino que esta salvación ha llegado para ti, Zaqueo, y también para los de la casa. Y ahí casa, estamos hablando de toda la familia, para toda la casa, para toda la familia. Regresamos, por favor, nuevamente a Hechos 16, 31 al 33. Okay, y leemos que ahora en el, bueno, siga ahí. El 32. Sí. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Muy bien. Dice que le anunciaron esa palabra del Señor a él. ¿A quién? A él, al carcelero. Y luego a todos los de la casa. ¿Qué pasó ahí? Luego, el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia, aquella hora de la noche. Dice que se bautizó. ¿Quién? ¿El carcelero? ¿Solito él se bautizó? No. No. Él con toda su familia. En una familia comúnmente hay ancianos, adultos, jóvenes y niños. Y dice que estamos hablando de una familia, de una persona importante, el carcelero. Ese hombre también tenía otras personas que estaban a su cargo. Dice que se bautizaron él con toda su familia. Cuando dice toda la familia, incluye niños, adultos y todos. Es toda la... ¿O usted ha visto familia que solamente es papá y mamá? No, ese es un matrimonio. Es una pareja. Pero cuando habla de familia, hay papás e hijos. Hijos mayores a hijos menores. Pero se bautizaron toda la familia. Vamos a otro ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. 16:15. Sí. Y dice, recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Listo. Estamos hablando de un contexto de una mujer que se llama ¿cómo? Lidia. Lidia era una mujer riquilla de aquel y se convirtió al Señor. Escuchó la prédica de este apóstol llamado Pablo y ella dice que se bautizó y utiliza el término familia. Ya hemos encontrado dos términos de familia. En Hechos 16, 31 al 33 y en Hechos 16, 15. Lo que Jesús dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, allí estoy viendo el término de familia. Aquí no me está diciendo que solamente los adultos,
tampoco no me dice que no hay que bautizar a los niños. Aquí está hablando de un término de toda la familia. Seguimos. Vamos a otro texto bíblico, a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, por ahí. Hablando del término de la familia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 13 y siguientes. Primera de Corintios. Ok, Corintios, ¿qué tal, perdón? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 13 y siguientes. Ok. El 13 y siguiente. Quieren dividir a Cristo. Primera de Corintios, ¿verdad, padre? Sí, sí, sí. Y Primera de Corintios, capítulo. Capítulo 1. Versículo 3. Sí, 13. 13, perdón. Sí. Okay. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fuera bautizados en nombre de Pablo? Siga. Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo. Dice que, perdón, ¿a quién bautizó, dice? A Crispo y Gayo. Y Gayo, dos personas. Por lo que se sabe, ya eran adultos ya, ¿verdad? Crispo y Gayo, adultos. ¿Sigan? Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón. También bauticé a la familia de Estéfanas. Dice que también. ¿A la familia de quién? Estéfanas. De Estéfanas. O sea, primero dijo que había bautizado adultos. ¿Quiénes eran? Crispo y Gayo. ¿Gayo o Cayo? Cayo. Es Cayo, ¿verdad? Cayo. Cayo, muy bien. Entonces, Crispo y Cayo, dos personas. Por lo que se sabe, son adultos. Dice, perdón, dice, se me olvidó. Y también bauticé a la familia de ¿quién? De Estéfanas. De Estéfanas, ¿se dan cuenta? Otra vez utiliza el término de familia. Si yo le hubiera dicho que yo solamente bauticé a los adultos, porque Jesús se bautizó de adulto, pues yo no me bauticé a Estefanía y se acabó. Pero no, utilizó el término también a la familia de Estefanía. Entonces, desde allí ya nos damos cuenta nosotros que el apóstol Pablo también bautizó a una familia. Y en este caso, específicamente, menciona que a Estefanía. ¿Estamos ahí? Bueno, allí vemos entonces que la Biblia dice que se pueden bautizar niños y adultos de una manera general. ¿Estamos de acuerdo allí? Vayamos a otra cosa. Los protestantes dicen que el bautismo de los niños no vale porque no tienen pecado. Y vamos a la Biblia. Vamos al 51. Al Salmo 51 para recordar el Salmo 51. Dice versículo 7. ¿Qué dice? Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Muy bien. Esta es una oración que hace el rey David. Dice, tú ves qué malo soy de nacimiento. O sea, yo soy malo de nacimiento. Tú ves, dice, qué malo soy. ¿Qué me está diciendo la Biblia entonces? Que ya antes de nacer ya hay un pecado. ¿Y cómo lo vamos a verificar esto? Vayamos ahora a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. ¿Qué dice? Dice, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno, solo toda una multitud es constituida justa. Listo. Por un hombre que pecó, todos somos pecadores. Por lo tanto, cuando usted y yo nacimos, ya traíamos un pecado, que después la iglesia le colocó ese nombre o este término, pecado original. O sea, que no es chafa, pues, es bueno,
¿verdad? No es chafamex o chafaguate o chafanica, ¿verdad? No, es, bueno, es original, ¿verdad? Él le llamó pecado original, así utilizó el término la iglesia. Es una mancha, que esto se borra cuando alguien se bautiza. Por eso es importante el bautismo de los niños, para que se le borre este pecado llamado original. Pero ¿qué pasa, padre, si yo me bautizo de adulto? También se te borra el pecado original y los pecados actuales. Entonces, ¿para qué sirve entonces el bautismo? ¿O por qué me tengo que bautizar? Para borrar el pecado. Por eso me tengo que bautizar. Entonces, padre, yo una vez que me bautizo, ¿ya nunca más voy a pecar? No, siempre vamos a pecar, ¿verdad? Porque el bautismo no es una vacuna, ¿verdad? No es una vacuna como, no sé, que le colocan a uno contra el sarampión o contra no sé qué cosa, ¿verdad? No es eso. O sea, el bautismo te borra el pecado original para que tú empieces a recibir esa gracia de Dios, para que el Espíritu Santo empiece a habitar en ti. Por eso es necesario el bautismo, para que se te borre el pecado original. ¿Estamos ahí? Y si no estamos, pues ya estamos por aquí. Veamos otro aspecto. ¿Por qué es importante bautizarme? Porque recibo el Espíritu Santo. Y vayamos a la Biblia, a San Marcos capítulo 1, versículo 8. San Marcos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Nos dice. 1:8 dice. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Muy bien. Dice que Él nos ha bautizado con agua. ¿Quién Él? O Él en este caso es Juan. Pues yo les he bautizado con agua, dice Juan el Bautista. O sea, yo a ustedes se vinieron, se confesaron, porque así es el contexto del texto, ¿verdad? Ese que se confesaban y se arrepentían, y luego, ¿qué pasaba allí? Se bautizaban. Pero eso lo hacían dentro de un río. El río se llamaba el río Jordán. Entonces, yo así bautizo, dice Juan. Yo los bautizo a ustedes con agua. Pero él, no sabíamos quién era él en ese momento, pero el contexto se estaba refiriendo ¿a quién? Jesús. A Jesús. Pero él los bautizará, ¿en qué dice? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me voy a bautizar, voy a recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y veamos qué dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 16. Ok. Nos dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eso es. Somos templo de Dios cuando hemos recibido al Espíritu Santo. Y dice que mora el Espíritu Santo sobre nosotros. O vuelva a leerlo nuevamente, por favor, hermana Tana. Sí. Pero ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sí? Somos, en otras traducciones dice, somos templo del Espíritu Santo. Aunque algunos parecen basílicas, ¿verdad? Por lo gordito que están, ¿verdad? Pero dice, somos templo del Espíritu Santo. Algunos somos capillitas o parroquias, algunas son basílicas, ¿verdad? Pero en fin,
Somos templo del Espíritu Santo. Eso sucede cuando usted se ha bautizado. Somos templo del Espíritu Santo. San Marcos capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Marcos 10, 1:10. Llegando. Nos dice: al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Siga. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu... Allí dice están las tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo dentro del agua o fuera del agua. Según la Biblia, dice cuando salió del agua. Estaba fuera, ¿verdad? Estaba fuera y recibió el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo se posó sobre él, o vio al Espíritu Santo, dice, que bajaba sobre él, en forma de como de paloma, dice. Ahí está entonces. Cuando usted y yo nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y eso nosotros debemos estar alegres, contentos, felices. ¿Por qué? Porque usted se le borra el pecado original, recibe el Espíritu Santo. Son los efectos del bautismo, como nos explica en el tema del sacramento del bautismo. ¿Verdad? Recibimos el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo se nos va cuando nosotros ya no estamos en gracia de Dios, cuando empezamos a pecar. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces ya vimos dos cosas. Primero, se le borra el pecado original. 2, recibe el Espíritu Santo. Y número 3, a través del bautismo, yo paso a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Pasamos a formar parte de la iglesia a través del bautismo. Y para eso vamos a leer en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12. 12. Ok. Sí. Ok, estamos 12 y el 12. Así pasamos a formar parte de la iglesia que Cristo fundó a través del bautismo. ¿Qué dice? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Listo. Para formar entonces, para ser parte de esta iglesia que Cristo fundó, nos vamos a ir a través del bautismo. Para formar parte de ese un solo cuerpo. Versículo 13, ¿qué dice? Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Sí, siga. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Listo, ¿se dan cuenta? O sea, a través del bautismo yo paso a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Verdad? Y recuerdan ustedes que decía Colosenses 1:18, eso lo leímos hace 8 días, pero volvamos a leerlo, porque estamos hablando del cuerpo. ¿Qué dijimos? Colosenses 1:18. Uh-huh. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Listo. Así que nosotros,
A través de ese bautismo pasamos a formar parte del cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si usted no está bautizado, todavía no es miembro de la iglesia. Así está la cosa. Como padre, así es. Mientras usted no esté bautizado, usted no es miembro de la iglesia que Cristo fundó. Otro texto bíblico que nos va a ayudar también a entender esto, que es tan importante, pues, ser miembro de la iglesia. Vamos a Gálatas capítulo 3. Recuerdan ustedes que Pablo escribió a esta comunidad de Galacia que los trató bien feo, les dijo estúpidos, imagínense usted. Gálatas 3:27. Okay. Vamos a leer del versículo 26 y 27. Gálatas. A ver, ¿sí que? Gálatas 3, 26 y 27. Ok, Gálatas 3, ¿no? Sí. Ya. Gálatas 3, 26 y 27 nos dice, Sí. ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos A ver, sean permíteme ahí. Dice que somos hijos de Dios gracias a ¿quién? a la fe. A la fe. O sea, nosotros hemos creído en Jesucristo y por ello nosotros somos hijos de Dios, gracias a la fe. Versículo 27, creo que sigue, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Listo, ¿se dan cuenta? Todos fuimos revestidos porque fuimos entregados gracias a ¿quién? Al bautismo. O sea, usted ahora está revestido. Si se dan cuenta, ¿qué tan importante es el bautismo? Estamos revestidos en Cristo. Porque yo estoy bautizado en la iglesia que Cristo fundó. Estamos revestidos en Cristo. Y esto nos debe de animar y decir, vale la pena entonces ser católico, vale la pena entonces bautizarse en esta iglesia que Cristo fundó. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11. Ok, nos dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Yo dice, pero fíjese por qué. Diga. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y se dan cuenta entonces que el bautismo que ahora hacemos es la nueva circuncisión. O sea, no es como una forma quirúrgica, como dice el texto, ¿verdad? Sino que es a través del bautismo. Entonces, a través del bautismo, yo paso a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Yo así ingreso a la iglesia a través de mi bautismo. Padre, y si no me he bautizado, bueno, pues todavía no eres miembro de la iglesia. Padre, pero ya estoy adulto, ¿me puedo bautizar? Claro que sí, puedes bautizarte. Tienes que formarte, tienes que tener una catequesis, ¿verdad? Pero es importante, por lo tanto la Biblia me está diciendo pues de que para poder bautizarme, para formar parte del nuevo pueblo de Dios, tengo que hacer ¿qué cosa? No, yo. Tengo que formarme, ¿verdad? Para bautizarme y de esta manera soy miembro de la iglesia. De esto nos hace hijos de Dios. Vayamos a otro texto bíblico que nos puede también iluminar. ¿Cómo es que pasamos a ser hijos de Dios, verdad? Porque el bautismo también nos hace pasar a ser hijos de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo 3.
Mateo capítulo 3, versículo 13. Estamos hablando en el tema del bautismo de Jesús, pero es bueno cómo es que nos hacemos hijos de Dios. Mateo 13 al 16. 3:13 al 16. Ok. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Allí está. Perdón. Nos damos cuenta entonces de que a través del bautismo se pasa a ser hijo de Dios. Otra vez se está hablando ahora Juan el Bautista. Jesús llega y nos tenemos que hacer eso. No, dice Juan. Tú también tienes. No, hagamos esto para cumplir la voluntad. Hagamos esto para cumplir la voluntad del Padre. Y así nos convertimos también en hijos de Dios. Cuando usted se bautiza, usted hace la voluntad del Padre. No hace la suya, sino hace la voluntad del Padre. Por último, San Lucas capítulo 7, versículo 29. San Lucas capítulo 7, versículo 29. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Ahí está. Se bautizaron y recibieron su bautismo. Entonces, no hay que rechazar este don de Dios, este regalo de Dios, como decimos, ¿verdad? La palabra don es un regalo que viene de Dios. Ahora, Padre, ¿y entonces mi bautizo vale? Claro que sí. Dale gracias a Dios por tu bautismo. Dale gracias a Dios. Ya sea que tus padres te llevaron por ignorancia, porque pudo que nuestros papás nos llevaron, porque todo el mundo bautiza, pues también llevamos aquí a Melvi, ¿verdad? A bautizarla, ¿verdad? Pobrecita, está chiquitita, pero quizás mis papás no son conocidos, no tienen conocimiento de Dios. Llevémoslo pues, y ya lo bautizaron y listo. Pero en ese momento, a usted se le borró el pecado original, recibió el Espíritu Santo y pasó a ser miembro de la iglesia que él fundó. Y en eso nos debemos sentir orgullosos de estar en esta iglesia, en la iglesia que Cristo fundó. Hasta aquí terminamos el tema. Gracias, Tana, por apoyarme con los textos bíblicos, porque solito yo es complicado, pero qué bueno que ahí está una buena lectora. Así que hasta aquí entonces terminamos con este tema referente al bautismo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna? Buenas noches, padre. Buenas noches. Gusto saludar a todos. Una pregunta, lo que tradicionalmente refutan los hermanos separados es que el bautismo debe ser inmerso en el agua, que si no, no vale. Yo he visto que hemos leído dos versículos. En uno dice que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo fuera del agua, pero en el último que leímos dice una vez bautizado Jesús salió luego del agua. Me encuentro en una contradicción, ¿me la puede aclarar? Bien. En la Iglesia Católica se bautizan a los niños con poquita agua, ¿cierto? O sea, una cosita ahí que le tira el padrecito, ¿verdad? Y ya, en nombre del Padre, vámonos, la que sigue, ¿no? Ellos dicen que eso está mal, que ese bautismo no vale. En cambio, en la línea protestante no. Ellos lo tienen que llevar en una piscina, en un río, en un mar y meterlo, ¿verdad? Que agarre allí, ¿va? Que agarre todo el agua. La Iglesia Católica piensa de otra manera.
no es precisamente todo el agua, o sea, no es necesariamente meter todo el cuerpo para bautizar a una persona, sino que si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso de Jesús, dice que salió del agua y recibió el Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que vale más? ¿Meterme en el agua hasta el fondo del mar, hasta el fondo de la piscina o del río, de lo que hay allí, o recibir el Espíritu Santo? Por supuesto que es recibir al Espíritu Santo. Entonces el agua no importa si es mucho o poco, ¿verdad? No importa si es mucho o poco. Lo que importa es que vamos a recibir el Espíritu Santo. Por otra parte, tener en cuenta también que los primeros apóstoles, o sea, la primera comunidad, los primeros apóstoles, es importante esto, porque, por ejemplo, en el día de Pentecostés, dice que recibieron el Espíritu Santo. Y en una prédica que tuvo Pedro, dice que se convirtieron 3,000 personas y se hicieron bautizar. ¿Será que los tuvieron que llevar a un río y por allá y hagamos fila? Pues ya uno por uno y vámonos, el que sigue, va para abajo y va para abajo. No, ahí posiblemente, dice el padre Amatuli, posiblemente fueron palabras que se utilizaron. No fue tanto que hay que llevar al agua y si no se meten al agua porque así lo dijo el maestro, no. Eso es algo contradictorio, dice el padre Amatuli, porque seguramente no fue así, sino que solamente se trata de algunas palabras que probablemente se utilizaron en aquel momento. Después se habla de que otros 5,000. O sea, imagínense ustedes meter todo al agua. Estamos en Jerusalén. Entonces, por eso es importante que para nosotros en la Iglesia Católica no es necesario mucha agua, sino con poca agua que te echen en la cabeza y ya estás bautizado. Utilizando, claro, la fórmula trinitaria, como hace 8 días comentamos un poco, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí estamos. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, padre, yo quiero decirle algo. Cuando usted empezó el tema, hablaba sobre que se han cometido errores, ¿no? Entre ellos está el ámbito pastoral. Y en ese ámbito estamos mal. Yo soy católica y lo que usted está mencionando, pues en la carta de San Juan, capítulo 2, del 13 en adelante, dice, ¿no? Que el celo de tu casa me devora, ¿no? ¿Cuándo el católico se va a formar? ¿Cuándo ustedes como sacerdotes se van a, bueno, usted ahora lo está dando y le pido disculpas si le hablo de esta manera, pero ¿cuándo se van a preocupar realmente por su rebaño? ¿Cuándo realmente el católico se va a poner los zapatos en lugar de alfombrar la tierra? Que usaran la Biblia, que vieran, por ejemplo, yo estaba viendo el chat donde dice que los niños pues todavía como que no creen y no se lleva se sacan a los niños de unas cosas, ¿no? O sea, todavía nos hace falta tener ese conocimiento bíblico, que vean que cuando había familias numerosas, en ese tiempo los judíos eran muy prolíferos y tenían cantidad de hijos. ¿Cuándo ustedes como sacerdotes van a tratar que el católico se forme, que el católico use su Biblia? Porque la Biblia es católica, es católica. La Iglesia Católica hizo la Biblia. ¿Cómo van a ir ustedes como sacerdotes a la presencia de Dios que dejaron ir el rebaño? Dígame, sacerdote, padre. En primer lugar, le agradezco, Raquel, ¿verdad? Según veo, le agradezco por su intervención. Y quizás pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle disculpas por si algunos hermanos sacerdotes no hemos realizado las cosas como deben de hacerse, ¿verdad? Pido disculpas y pido perdón por esas cuestiones pastorales que de pronto se nos han ido de las manos. Sin embargo, también quiero hacerle ver que en cuestión doctrinal, en el tema del bautismo, estamos bien.
El problema que quizás, como usted asentaba hace un momento, es el tema de la pastoral, ¿verdad? Que quizás como sacerdotes no hemos dado una formación concreta, precisa a nuestro pueblo católico. Pero también no es solamente culpa mía, también es de ustedes. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, padre, porque el católico no ha despertado, no se ha dado cuenta que un sacerdote no se da abasto. Viene septiembre, mes de la Biblia, no usan la Biblia. Por ejemplo, se bautizan los niños, no vuelven jamás, no vuelven los padres, no vuelven con sus hijos a las iglesias. Tiene razón, no es culpa de usted nada más. Hay que ver la raíz también, ¿no? El católico tiene que ya aterrizar y empezar a leer la Biblia. Por ejemplo, lo que decían ahí en el chat, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, que como católicos no estamos preparados, no estamos formados. Tenemos, por ejemplo, cuando iban a bautizarse, llevaban a la familia completa. Ahora, ¿quién le impide el bautizo a los niños? ¿Quién se lo impide? Pues los adultos. Solamente tenemos que leer Marcos 10:14. Dejen que los niños vengan a mí. Eso nos falta a nosotros como católicos, leer las escrituras, buscar el texto y buscar los textos paralelos, porque no es solo culpa de ustedes. No es solo culpa de ustedes. Estoy de acuerdo con usted, padre. Le pido disculpas que le habla de esa manera, pero a veces pienso que el católico es muy cómodo, se acomoda mucho. Entonces, tenemos que despertar, ¿no? Tenemos que agarrar nuestra Biblia, porque la Biblia es católica, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Tenemos que leer, tenemos que formarnos, porque este tipo de enseñanzas nos ayuda mucho, pero se va a quedar en el olvido si no nos formamos. Sí, quizás estoy de acuerdo en algunas cosas que acaba de mencionar, pero fíjese bien, hermana Raquel, es decir, hay gente que se quiere preparar, como los que están aquí, por ejemplo. O sea, hay gente que se quiere preparar y quiere formarse en la Biblia, etcétera, que no lo hacen constantemente, que hasta ahora, etcétera, o quizás en el aspecto pastoral, como he mencionado hace un momentito, ¿qué pasa con los católicos? A veces el párroco le dice a los fieles, miren, hay que formarse, no sé, pensemos durante 6 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Y qué hace la gente? No, mucho tiempo, que yo quiero que se bautice rápido mi niño, ¿para qué tanto esperar mucho tiempo, etcétera? O se va con la parroquia vecina donde le ofrece 1 hora de formación. Allá le gusta a la gente, rapidito va para allá. Entonces, aquí tenemos un problema pastoral, pero en cuestión de doctrinal estamos bien. Así que yo pues le agradezco, hermana Raquel, por esa intervención, porque creo que es importante también que los católicos que estamos aquí no pensemos así. O sea, porque hay gente que bautiza a sus niños solo porque que tiene miedo, porque que le salen los duendes o que se enferma mucho, o yo qué sé, alguna cosa así por el estilo. Entonces, a veces quieren que se bauticen los niños. Pero lamentablemente los papás no están preparados, por la cual tienen que bautizar a los niños. Y pensemos, por ejemplo, el tema de los padrinos, ¿verdad? Los padrinos van a buscar a una persona que ni es católica a veces. Van a buscar a una persona que vive en Estados Unidos o que vive en otro lugar y que hay que esperarlo, que venga y que quién sabe. Pero realmente un padrino que no pone en práctica la fe, ahí tendríamos que repensar. O sea, ahí tendríamos que repensarlo, porque a usted también le pregunto a usted como católico, cuando usted bautizó a su hijo, ¿por qué lo bautizó? Creo que es importante que hablemos por ahí. Por mi fe, como el texto bíblico que usted mencionaba, lo bauticé por mi fe. Segundo, porque lo incorporé al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recibe el Espíritu Santo, por eso bauticé a mi hijo. Probablemente estoy un poco incómoda porque uno ve tantas cosas, uno trata de que nos formemos, se nos van las ovejas, se van los católicos a otros templos. Aquí se forman un media hora, 30 minutos, pero cuando se cambian a las iglesias protestantes, horas y horas y horas, que se memorizan la Biblia completa. Y siendo católicos,
incluyendo mi persona, pues es poco tiempo que duramos estudiando las escrituras. Por ejemplo, lo que mencionaba el Señor, con todo respeto, por qué Jesucristo se bautizó y se sumergió en el agua. El agua es un símbolo, solo es un símbolo. Lo que Jesús recibió el Espíritu Santo fuera del agua, fuera del agua. El agua solamente se usa como símbolo, aunque sea una gotita de agua. Entonces son detallitos, Padre, que nos hace falta formarnos. Por eso cuando vienen los protestantes nos atacan con el bautizo de los niños y nos empiezan a decir y nos convencen. ¿Por qué? Porque no tenemos formación bíblica. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, pues viene el mes de la Biblia, ¿qué decía San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y a veces estamos en la Iglesia Católica solamente por emoción, solo por emoción. Nos se siente bien bonito acá y ahí estamos, ¿no? Pero ya después nos vamos a la casa, vienen los testigos de Jehová, vienen los pentecostés y allá rapidito la música y brinco. Y así es, Padre, es muy triste. La realidad de la Iglesia Católica es muy triste. Los padres no se dan abasto. Usted me imagino que su tiempo, ignoro sus actividades, ¿verdad? Pero es triste, es muy triste ver cómo las iglesias católicas están vacías. Y esto no es pastoral, esto es falta de, ¿qué dice la Escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y los templos a reventar, dando el diezmo. La Iglesia Católica no exige diezmo, perdóneme que me pase ahora el diezmo, no exige el diezmo, somos lo que queramos dar. En cambio, se van con el protestante, tienen que dar el 10%. Señores, hay que aterrizar, tenemos que prepararnos, hay que leer, hay que formarnos como católicos. Cristo funda una iglesia y es la Iglesia Católica. La palabra católica no la van a encontrar. Viene del griego, catoliqué, después del latín. Es algo, Padre, como que no me explico cómo nuestras iglesias están vacías y los templos protestantes llenos. Sí, le agradezco, hermana Raquel, nuevamente por su intervención. Entonces, hermanos, creo que... Padrecito, ¿puedo hacer una opinión? Diga. Todavía. Desde el Concilio Vaticano II, nosotros como laicos ya tenemos participación dentro de la iglesia. Existen lo que son los movimientos de la iglesia, cursillos de cristiandad, por ejemplo. Ahí a nosotros pues nos enseñan, hablamos de todo, ¿verdad? Entonces el laico, ahora que ya tiene participación dentro de la iglesia, puede pertenecer a cualquier pastoral. El Papa Francisco nos lo ha dicho, quiero una iglesia de salida, porque nosotros como bautizados tenemos el compromiso de salir a evangelizar. Entonces, como dice el dicho, el que no se forma, se deforma. Entonces depende de nosotros. Por ejemplo, acá se ha creado el párroco, el obispo, la escuela de laicos. Si uno no va, es porque no quiere. Pero la iglesia se abrió para los laicos, precisamente, solamente. Sí, muchas gracias, hermana. Permíteme. A ver, permíteme, hermana. Padre. A ver, diga, Dane. Padre Juventino. A ver, vamos a dar palabra a Dane. A ver, Dane. Gracias, padre. Fíjese, padre, que realmente nosotros como laicos, lo decía la hermana que me antecedió, nosotros como laicos tenemos obligación, pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que salir también a evangelizar. La responsabilidad no es única y solamente de los sacerdotes. Nosotros tenemos un compromiso tanto con nosotros mismos como con Cristo y con nuestros hermanos, para salir a ganar almas para Cristo, porque esa es nuestra misión. Con el testimonio. La hermana decía que las iglesias protestantes están abarrotadas y hay diezmos y todo lo que ustedes escucharon. Es cierto, porque ellos quieren
se van para allá porque ahí les dicen lo que quieren escuchar. Sin embargo, nuestra Santa Iglesia Católica, fundada por Cristo Jesús, no engaña a nadie. No engaña a nadie. Y lo que hace es decir la verdad como es. Eso es. Si nosotros nos formamos, y hay una situación muy especial, la voluntad tiene mucho que ver. Porque si yo prendo todas las bíblicas que nosotros estamos recibiendo tenemos que compartirlas con los demás, tanto en teoría como en testimonio. Ahora, con una pregunta, padre, eso para responder un poquito a lo de la hermana que me antecedió, no la hermana Persina, sino la otra, ¿verdad? Ahora una pregunta, padre, ya regresando al tema que usted nos estaba enseñando. Yo vengo de una familia protestante y ahí aprendimos a que todo lo que se nos enseñó en este momento es cierto. Sin embargo, hay una excepción de la norma. Yo ya la comprendo. Esa excepción de la norma es de que los niños no son bautizados y de ese versículo se agarran porque dice que, bueno, lo sabemos todos, ¿verdad? Dejad venir a los niños a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo sé que ese versículo está hablando a todas las personas que actuamos como niños, pero mi pregunta es, ¿cómo responderle a ellos esa situación que mencionan como exención, como estar exentos? O sea, usted nos dejó muy en claro que todos se bautizaban. Y si no hay un bautizado, no es nadie que forme el cuerpo de Cristo. Y no nos hace hijos de Cristo, herederos del reino, profetas, sacerdotes y reyes. Pero mi pregunta es, ¿cómo poder yo responderle a ellos? Porque dice que no, es cierto, pero hay una situación que rompe la norma del bautizo, que es a los niños. Entonces, si me pudiera auxiliar ahí, padre, perdone, por favor. Sí, cuando leemos en San Marcos capítulo 10, versículos 14, no sé si puede leer, Tana, por favor. Perdón, padre, ¿cuál fue el...? Marcos 10, 14. Ok, deme un minutito. Marcos 10, 14, aquí lo tengo. Marcos 10, 14 nos dice, Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Bien. Allí dice que no se los impidan. Obviamente que no estamos hablando del tema del bautismo, para no decir, ¿verdad? Que no, que ahí no dice bautismo y así lo amerita, ¿no? No estamos hablando del tema del bautismo. Pero dice el texto, dejen que los niños vengan a mí. Es decir, ¿y cómo dice? Y no se lo impidan. ¿Cómo los niños se van a acercar a Jesús? A través del bautismo. ¿Y quiénes son los que lo impiden? Pues los protestantes son los que lo impiden, ¿verdad? Porque, o sea, el niño, claro, no está pidiendo, llévenme con Jesús, por supuesto que no, porque son niños todavía, pensemos 2, 1 año, todavía no tiene uso razón. Pero cuidado aquí, porque aquel que no acepta, aquel que dice que no, los está impidiendo. Y Jesús está diciendo, cuidado, no se los impida a nadie, porque también para ellos es el reino de los cielos. Por ahí está la respuesta, Daniel. Padre. Gracias. Aquí tenemos una lista de personas que han Hermano levantado. Juventino. ¿Sí, diga? Hermano Juventino, buenas noches. Solo para, bueno, de alguna manera aportar un poquito. Recordemos que Marcos 10:14, pues bueno, de alguna forma está siendo muy directo Jesús y dice que dejen que los niños vengan a mí, puesto que de ellos depende el reino de los cielos. Habría que recordar que cuando nosotros recibimos el bautismo nos salvamos, y si nos salvamos, pues prácticamente hemos de disfrutar el reino de los cielos. Entonces es automático, dicho de una forma,
es que nosotros recibiendo el bautismo, pues le estamos dando a los niños para que también disfruten de ese reino. Bien, esto es solo para aportar, Padre Juventino. Muchas Una gracias. pregunta Padre Juventino. algo directa, pues sería, hace un tiempo fue que yo estaba compartiendo con una hermana, bueno, sí, reconozco que es una hermana separada, y pues yo le decía de que el bautismo que ellos habían recibido en su iglesia, pues no era válido, que no es válido, puesto que quienes le bautizaron no habían recibido la imposición de mano o ese poder precisamente de bautizar a sus laicos, porque al final de todo es una iglesia, pero no es la de Jesucristo, es la del pastor, ¿no? Entonces han sido bautizados, pero no vale su bautismo, perdón. Padre Juventino, la cuestión aquí es que me podría ayudar a usted con bases bíblicas, fortaleciendo mi conocimiento, por decirlo así. Es que sí, he aprendido de alguna forma eso, pero con bases bíblicas me cuesta un poquito todavía. A Gracias, ver si no, es que no mucho te entendí tu pregunta. A ver si puedes otra vez nuevamente tu pregunta. De acuerdo. A una hermana habíamos compartido acerca del bautismo. Ella me compartía el bautismo de ellos y yo le compartía el mío. Entonces yo le decía que el bautismo de ellos no vale, porque había sido bautizada con un bautismo, incluso así se lo dije, era un bautismo de a mentiritas, le decía yo, porque quien la bautizó no ha recibido ese poder para bautizar a sus fieles o a sus seguidores, pues. ¿Me podría ayudar con bases bíblicas con este tema? Bien. En la Iglesia Católica nos han enseñado que todo cristiano puede bautizar a alguien. Pero eso no quiere decir de que tú sales a la calle y, mira, bautiza a tu hijo, mira eso. No es así. Hay cierta disciplina, hay ciertas normas por la cual alguien puede bautizar, como por ejemplo tú. Por ejemplo, haz de cuenta que nació un bebé, pero resulta que está muy grave y pues de una familia muy católica y te dicen, hermano, dice, yo le pido a usted por favor que me bautice el niño. Te pregunto yo, ¿tú tienes poder y autoridad para bautizar a ese niño? No lo tienes, ¿verdad? No. No lo tienes. Pero la iglesia te da una autoridad por ese momento. Uno, porque crees en Jesús, porque crees en Dios. Y tú lo puedes bautizar diciendo así, utilizando agua bendita, agua muy poco en la cabeza, decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el niño o la niña murió, ella fue bautizada a través de esa forma en que tú lo hayas hecho. Si el niño o la niña pues no murió, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Bueno, como tú lo bautizaste, entonces vas con el párroco y das testimonio de ello, de que yo bauticé a esta niña o a este niño en una emergencia. Lo bauticé de esta manera. Entonces el sacerdote lo que va a hacer ahora es darle aquello que le hace falta. Pero tú puedes hacerlo. Entonces, el bautismo que hacen los evangélicos, media vez que utilizan la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo vale. Si utilizan el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, ese bautismo no tiene validez. A eso es lo que vamos. De acuerdo. Padre, me gustaría responder a la hermana. Si me da la palabra, padre. Sí, diga. No, me gustaría responder a la hermana Raquel. Ok. Sí, mire, hermana Raquel, solamente me gustaría decirle que entiendo que muchas veces han habido o hay católicos que pues quizás no les guste estudiar la palabra de Dios, pero hay muchos de nosotros que sí nos estamos preparando y ¿cuál es la razón? Para poder ayudar a nuestros sacerdotes. Como usted está aquí presente en esta clase, como usted ve, nosotros aquí todos los hermanos que estamos dentro de este Zoom, estamos preparándonos para poder ayudar a nuestros sacerdotes. Entonces, la razón de estas clases es para eso, para prepararnos y poder seguir llevando la palabra de Dios. Gracias.
Muchas gracias. Perdóneme, padre, y gracias, hermana Tana. La verdad, sí, para eso es este curso, pero ¿cómo le explico? Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia como católicos. Yo amo mi iglesia, yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó, y es la iglesia católica. Pero es muy triste ver cómo los católicos están abandonando las iglesias, cómo hay cierres de iglesias. Y es por falta de conocimiento. Tenemos que prepararnos. No solamente basta un testimonio, hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia como el joven, como el hermano Carlos que ahorita hace un momento mencionaba, y él se está preparando bíblicamente, está estudiando, es lo que él dice, pero que hay que leer más, hay que estudiar más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están cogiendo ventaja llevándose a los católicos por ignorancia, y tenemos un trabajo, porque Dios nos va a pedir cuentas. Entre más sepamos, es como los talentos, más nos va a exigir, El padre, le pido disculpas, pero sí hay un problema pastoral, y como católicos, también como católicos, tenemos una responsabilidad, no es solo de los padres, es de nosotros los católicos, que no podemos dejarle una comunidad de 20,000 personas a un solo sacerdote, como decía una hermana también, que salen a evangelizar, pero con Biblia. Usemos la Biblia, porque la Biblia es católica. Trabajemos con la Biblia, demos respuesta de nuestra fe. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Hay que dar fe, hay que dar razón de nuestra esperanza a cualquier persona que nos cuestione. ¿Por qué se van los católicos? Por ejemplo, el bautizo de los niños. ¿Por qué no dejan que los niños se acerquen? ¿Quiénes se lo impiden? ¿Quiénes son? ¿Los protestantes? La persona que no cree le impide acercarse. ¿Qué dice Jesús? Dejad que los niños vengan a mí. Pero eso es falta de conocimiento bíblico. La Biblia es de nosotros, la Biblia es católica, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Es de la Iglesia. Un pequeño comentario. Muchas gracias, Juan hermana Álvarez, Raquel. Ya para ir terminando. Padre. Solo un pequeño comentario, padre. A ver, Juan Si me Pablo, diga. permite. Ya para ir terminando ya. Sí. Mire, diga, hermano. El bautismo originariamente es un rito purificatorio simbólico consistente en sumergirse o rociarse con agua. Es frecuente en la historia de las religiones y no desconocido en el mundo del Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de los Números, donde habla de las aguas purificadoras. ¿Verdad? Juan es el precursor. Lo utiliza como señal de penitencia. Jesús, que se somete a este rito, lo convierte en rito de entrada en el reino. Pero justamente por eso, en adelante ya no será un simple rito externo, sino un acontecimiento eficaz y transformador. Ahora yo les digo, por ejemplo, cuando se van a vacunar a los niños, los padres son los que toman las decisiones para protegerlos de las enfermedades futuras que puedan tener estos niños. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Protegiéndoles su salud, pero no vamos a esperar hasta que el niño tenga la mayoría de edad para preguntarle si se va a vacunar o no se va a vacunar. Esa es una decisión que toman los padres. Nosotros, sabiendo lo que es lo transformador del bautismo, ¿verdad? Que sabemos que borra los pecados y que vamos a recibir el Espíritu Santo, porque eso lo sabemos nosotros, eso es lo que nosotros le estamos haciendo a nuestros hijos, protegiéndolos del pecado y también transformándolos durante todo su crecimiento en nuestra religión, en nuestra vocación, y dándoles el conocimiento, que como bien dice la hermana, ¿verdad? Con el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo y teniendo a través de la lectura que tengamos de la Biblia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, hermano Juan Pablo. Hermano Neri, le damos la palabra. Padre, buenas noches para todos los hermanos. Hay una cita en Levíticos 12:3 que habla del bautismo antiguo y también lo refiere en Hechos cuando habla de que
la circuncisión fue el bautizo que se practicó a niños. Ahí en Levíticos 12:3 habla de que los niños cumpliendo los 8 días de nacido, les era practicado la circuncisión, y esa era la alianza de Dios con el pueblo, y pasaban a ser herederos de la promesa de Dios. Y en Hechos lo repite, que dice que también cuando habla de que el agua es símbolo de la circuncisión del bautismo antiguo. La otra es que Jesús dio una enseñanza teológica cuando se bautizó, porque Jesús no tenía necesidad, porque no tenía pecado. Lo otro es que Jesús no iba a recibir el Espíritu Santo si ya lo tenía. En la otra es de que ahí en San Marcos capítulo 1, versículo 9, habla de que se abrieron los cielos, y el bautismo nos da la oportunidad para que a los hijos se les abre la puerta del cielo. Pasan a ser hijos de Dios. Jesús ya era hijo de Dios. No tenía necesidad de bautismo. Lo hizo como una enseñanza teológica para demostrar que con el bautismo nosotros recibíamos, se nos abrían los cielos, recibíamos el Espíritu Santo, pasábamos a ser hijos de Dios y herederos de la promesa. Entonces, yo creo que si nosotros, como decían los hermanos y las hermanas, de que a veces no nos preparamos, sí es cierto, pero ha sido una falta de voluntad de nosotros, porque dice que aunque sea una escuela deficiente, pero si el alumno es efectivo, aprende. Entonces, sabemos que los sacerdotes han hecho su esfuerzo, aunque hay algunos también que no hay que negar que no les importa si los fieles están formados o no, porque tampoco podemos callar y tapar el sol con un dedo. Pero yo felicito a los sacerdotes como usted, padre, y otros que sí han estado dando este tipo de enseñanzas para que nosotros nos vayamos formando y también hagamos el esfuerzo para quitarnos esa pereza espiritual y poder estudiar cada día más la Biblia. Muy bien. Gracias, muchas gracias, hermano Ney. Gracias. Bueno, para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo, quiero agradecerle a todos ustedes. Muchos quisieron hablar de pronto, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Ya son 8 de la noche con 40 minutos y se me hace mucho tiempo ya. Así que quiero agradecerles pues a todos ustedes por esta participación. Pues hemos hablado doctrinalmente que nos enseña la iglesia sobre el tema del bautismo. Pues hemos hablado también algunos aspectos pastorales que de pronto no hemos trabajado tanto como sacerdotes y como laicos. Pero pues eso no quiere decir que, ok, pues estamos en un mundo todo mal. Pues ahora de parte nuestra nos tenemos que comprometer con el Señor y decir, bueno, tengo que ser agradecido con Dios por ese bautismo. Pero no solamente agradecido, sino que tengo que empezar también a ver qué hago por los demás. O sea, tengo que empezar a conocer mi fe, como decía ahí Raquel, ¿verdad? Tengo que empezar a tener un conocimiento, acercarme más a la iglesia, a leer más la Biblia, a formarme más. Hay muchos movimientos en la iglesia actualmente que nos ofrecen distintos tipos de formación, pero hay que entrarle, pues, hay que entrarle ahora sí que al cuerno ¿cómo dice? Al toro por los cuernos, ¿verdad? O sea, hay que entrarle. O sea, no voy a quedarme viendo yo como un observador, ¿verdad? Como cuando a veces los que les gusta el fútbol, por ejemplo, vemos de la galería y ¡gol! ¡Métele! Que tú sí puedes, que quién sabe. Pero tú estás gritando allá arriba, pero métete al juego a ver si así también le hacen. O sea, una cosa es estar fuera y otra cosa estar dentro. O sea, yo desde afuera yo tengo otra perspectiva, pero estando adentro, la iguana se masca de distinta manera. Así que yo le invito a ustedes a seguir perseverando, a seguir luchando, y ya el tiempo se nos ha agotado y queremos pues agradecerles a todos ustedes. Así que los invitamos para el próximo domingo a las 7 de la noche. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? Así es, 5 de septiembre, el próximo domingo. Yo tengo una actividad por ahí, pero yo creo que esa hora ya terminé. Pero entonces a las 7 de la noche, nuevamente nos vemos el día 6 de septiembre, ¿verdad? 6 de septiembre, dentro de 8 días. Hermano Oscar, por favor, algunos avisos ya para ir terminando.
Nada más recordarles que ustedes pueden encontrar la grabación de esta sesión en la página de YouTube, Cursos Católicos Apóstoles de la Palabra. Allí entonces tenemos esta página de YouTube. Pueden ustedes meterse ahí a cursos Católicos Apóstoles de la Palabra. Suscríbase, por favor. Denle un link allí, denle un sí, un no, no me gusta, no me agrada, etcétera. Ponle algo por lo menos, ¿no? Pero les pedimos que se suscriban allí. Vamos a estar subiendo algunos videos más, algunos programas que estamos haciendo para que ustedes lo vayan subiendo y lo vayan viendo y recomienden también esta página de formación. Creo que hasta aquí quedamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar hoy reunidos en esta noche. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos esta oportunidad de conocer este tema sobre el bautismo. Te damos gracias, Señor, porque a través del bautismo nos quitaste el pecado original, recibimos el Espíritu Santo y formamos parte de tu iglesia, de ese cuerpo, y que tú eres la cabeza. Gracias, Señor, porque nacimos en una familia católica que quizás con pocos conocimientos, quizás con alguna ignorancia, sin embargo, nunca dejaron de bautizarnos y nos llevaron a bautizar. Gracias, Señor, porque nos amas y de esta manera te manifiestas en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por estos hermanos y hermanas que han estado en esta formación de apologética, te pido por ellos, para que los bendigas durante toda esta semana, para que bendigas su vida, bendigas su trabajo, bendigas su familia, para que todas las actividades que están realizando en diferentes movimientos que tiene la iglesia, te pedimos, Señor, que les ayudes. También te pedimos, Señor, por si algún hermano, alguna hermana está enfermo o está enferma, te pido, Señor, que si es tu voluntad, que le des esa sanación físicamente y también esa sanación espiritual. En tus manos te ponemos también a todos los hermanos que no profesan nuestra fe católica, aquellos que se han ido de la iglesia. Te pedimos, pues, Señor, que nos fortalezcas cada día. Todo eso, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches a todos. Gracias, Tana, por apoyarme y agradecidos con todas las personas por haber participado en esa noche. No se olviden que dentro de 8 días, otra vez, inviten a más personas, por favor. Inviten a más personas porque así, pues, esto podemos llegar a más personas. Que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Buenas noches, Padrecito. Dios me lo bendiga y la Virgencita María. Gracias. Dios me lo bendiga. Buenas noches, Padre. Hasta luego, hermana Raquel. Buenas noches a Buenas noches, todos. Padre. Buenas noches, que descansen. Gracias. Yo, Raquelita, buenas noches. Que descansen.